Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. La violencia en México batirá este año todos los registros anteriores. Se calcula, más o menos se estima, que este año se alcancen o que incluso se superen los 25.000 homicidios, es decir, aproximadamente unos 70 al día. Hasta la fecha, y desde 1997, que fue el punto en el que se empezó a llevar en México una estadística detallada de la violencia, de los homicidios que se realizaban en el país, este va a ser el año más negro. El anterior había sido 2011 con 22.400 asesinatos. En aquel entonces no gobernaba Enrique Peña Nieto, gobernaba Felipe Calderón, su antecesor, y el país sumaba ya 5 años de guerra contra el narco. Se vino a decir o se vino a explicar que era el resultado final de esos 5 años que, al menos para Calderón, habían sido un éxito. Enrique Peña Nieto llegó al poder un poco más tarde, al año siguiente, asegurando que con él esto se iba a acabar, que la violencia iba a remitir y iba a hacerlo de manera consistente. Pero no se ha acabado. Tenemos delante los datos, que son fríos y son inapelables, y vemos que está muy lejos de acabarse y que de hecho ha ido a peor. Ha ido a peor y todos se preguntan por qué. ¿Por qué razón? Si la guerra contra el narco, que ha continuado, aunque no de la misma manera que con Calderón, ¿por qué se ha extendido de la manera en que lo ha hecho a lo largo de los últimos 6 años? No lo sé, quizá falló el diagnóstico, quizá falló la estrategia empleada. Lo cierto es que nadie lo sabe a ciencia cierta y nadie da una explicación, al menos una explicación convincente. Hasta el mes de noviembre, es decir, hasta el mes pasado, habían sido asesinados en México 23.101 personas. Estos son los datos oficiales y es decir, de hace solo 28, 29 días. Es la última cifra oficial que tenemos. En unos días tendremos, la semana próxima tendremos los del mes de diciembre. Es decir, un promedio a lo largo de los primeros 11 meses, es decir, prácticamente todo el año, del año 2017 de 2.100 homicidios mensuales, desde que empezó el año. Para que nos hagamos una idea, para que pongamos esta cifra en perspectiva, en España, en todo el año 2016, esto también son datos oficiales, fueron asesinadas 292 personas. Es decir, aproximadamente unas 24 al mes. Eso es lo que, de promedio, hay meses en las que asesinaron a más y otras en las que fueron asesinadas menos. Si eso nos lo llevamos a México, lo que vemos es que en México se asesina a 24 personas cada 8 horas. Es decir, 24 personas, lo mismo que matan en España cada mes, se mata en México cada 8 horas. Esto, menos durante el año 2017. Este año, que es como ya os he comentado en la introducción del programa, es sin duda el peor para México. Es el récord histórico desde 1997, que es desde que se empezó a medir esto de manera seria y de manera detallada. Por lo tanto, es un año que prácticamente todo el mundo en México está hablando de este tema y están preocupados, no solo en México, también en el extranjero, porque se pensaba que los peores momentos de la guerra contra el narco ya se habían pasado y que además había bajado sensiblemente hasta el año 2014 y luego empezó a subir hasta que hemos llegado hoy. De cualquier manera, que este año sea el récord no significa que es que el año pasado no matasen a nadie, matasen a muy poca gente. Los mexicanos están acostumbrados, tristemente acostumbrados a la violencia. Desde el año 2007... es decir, los últimos 10 años, el número de los llamados homicidios dolosos, que es como se les denomina allí, no ha bajado en ningún momento de los 10.000 anuales. Registró un pico, como ya digo, entre el año 2010 y 2011 y volvió a bajar hasta aproximadamente unos 15.000 en el año 2014. 15.000 asesinatos es mucho, pero sé que en 2014 se consideró que era un éxito y que habían conseguido bajarlo desde los 20.000. Desde entonces ha subido con fuerza. Fueron 17.000 en el año 2015, 20.000 en el año 2016 y 25.000 que habrá al término de este año.
Estamos actualmente en 23.000 y pico, a poco que haya 2.000 asesinatos, que es el promedio exactamente que hay en México, que ha habido en México este año, pues ya nos habremos puesto en unos 25.000 asesinatos, una cifra directamente escalofriante y desde luego de récord. Las causas de esta orgía de violencia se han estudiado por activa y por pasiva, por todo, especialistas mexicanos, especialistas de distintos países, le llevan dando vueltas a este asunto desde hace muchos años y han sacado un montón de causas. Las causas son múltiples, como en todo tipo de fenómeno complejo, y la violencia lo es, especialmente cuando está muy distribuida y en un país tan grande como México, y sus orígenes también se han estudiado. Los orígenes de la violencia en México, yo creo que hay que ir a buscarlos no al gobierno de Felipe Calderón, ni siquiera tampoco al de Peña Nieto. No hay que buscarlos en este siglo, en una palabra. Esto viene de mucho antes, viene de los años 90, cuando se produjo un hecho que ha resultado trascendental para la historia de México. A mediados de esta década, de la década de los 90, se produjo la caída de los grandes cárteles colombianos. El cártel de Medellín y el cártel de Cali. Esto a través de las series que se han puesto de moda en los últimos años, especialmente Narcos, pero no solo, ha habido varias series relacionadas. Esta que se hizo sobre Escobar, que la hicieron en Colombia, pues esto ha sido de conocimiento de todo el mundo, como esos cárteles colombianos nacieron, prosperaron, alcanzaron el auge durante la primera mitad de los años 90 y después desaparecieron. Sigue existiendo narcotráfico en Colombia, sigue siendo muy poderoso, pero no ha vuelto a serlo como lo fue hace 25 años. Bien, en aquel momento se produjo un fenómeno que algunos ya habían cantado en su momento. Estos no van a desaparecer, los grandes capos de la droga, simplemente se van a cambiar de país. Si se les persigue y se acaba con ellos en Colombia, van a estar en otro sitio. Y el que tenía todas las papeletas para heredar ese título, el de capital mundial de los capos de la droga, era México. Se trasladó el centro neurálgico del tráfico de drogas mundial desde Colombia hasta México. Lo cierto es que tenía cierta razón de ser, si lo pensamos desde un punto de vista puramente, diría, de logística, ¿no? Los capos colombianos producían, estaban cerca de las zonas de producción de la droga, concretamente de la cocaína, que es lo que más se produce en Colombia, o en las zonas fronterizas con Perú, pero necesitaban transportistas para introducirla en los Estados Unidos. Porque toda esa droga que se plantaba en los Andes no se la suministraban, no se la inyectaban, no la esnifaban en la propia Colombia, o no totalmente, desde luego, una cantidad minúscula se quedaba allí, el resto iba todo a los Estados Unidos, que son el principal mercado consumidor de estupefacientes del mundo. Claro, México, a diferencia de Colombia, comparte con Estados Unidos más de 3.000 kilómetros de frontera, que en muchos casos es tremendamente porosa. Una frontera de 3.000 kilómetros necesariamente tiene que serla. Cuando hablaba este mismo año, a cuenta de lo del muro que Donald Trump quiere construir, parece ser que se queda en nada la cosa, pero todavía está con la idea, quiere construir entre México y Estados Unidos, comentaba que si pusiésemos esa misma línea en Europa llegaría desde Lisboa hasta Moscú, que es lo que hay, aproximadamente unos 3.000 kilómetros, y que son muy difíciles de controlar, no digamos ya para levantar un muro. Por lo tanto, tenían esa ventaja estos traficantes mexicanos sobre los traficantes colombianos. En el año 2006, vamos a acelerar un poquito hacia adelante, a darle al fast forward, hacia adelante en la película esta, lo que nos encontramos es que los nuevos cárteles mexicanos que sucedieron a los grandes colombianos se encuentran en pleno auge. Entre ellos estaba el famoso cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán a la cabeza, que esta historia ha sido recientemente llevada a la televisión en una serie que está disponible, desde luego aquí en España se puede ver, creo que es en Netflix, donde se puede ver esta del Chapo Guzmán. Pues ese año, en el año 2006, llegó al poder a la presidencia de México Felipe Calderón. Calderón enfocó el problema de un modo militar, pero como una guerra abierta. Estos cárteles, que por cierto se están matando entre ellos y ocasionan altos índices de violencia, y además muy espectacular, a estos cárteles hay que hacerles la guerra y acabar con ellos. Y la guerra obviamente no se hace con policías, se hace con soldados, se hace con armas de asalto, se hace con vehículos blindados y artillados, se hace en definitiva la guerra.
Esas imágenes que ya nos hemos familiarizado de México, de las calles y ciudades mexicanas con tipos con chalecos antibalas, militares, cascos de campaña, armas de asalto. Si no han sacado carros de combate es porque, bueno, pues porque eso es de lo poco que no necesitan, pero en el resto todo el arsenal uno no sabía muy bien si estaban viendo imágenes de Irak o de Afganistán o de México a lo largo, ya digo, de los últimos 10 años. Ojo, no era la primera vez que se hacía, no fue el primero en hacer algo así. Un par de años antes, en 2004, Vicente Fox, que fue presidente de México, el predecesor de Calderón, ya había despachado tropas contra los narcotraficantes, en concreto a Tamaulipas, que es un estado mexicano del norte, para combatir a los cárteles que estaban peleando, como os decía, entre ellos, y ocasionándose muchas víctimas y cierta inquietud social. Bien, pues Calderón consideró que con una ofensiva total, es decir, que con ese mismo planteamiento que ya había empleado Fox de manera puntual, con una ofensiva total bélica, es decir, con todo lo que tenía a su alcance, y es mucho lo que tiene el presidente de México porque es un país muy grande y muy rico, pues los derrotaría. Es decir, todo eso, echándoles el ejército encima, bastaría para yugular a estas organizaciones y acabar con ellas y hacerlas desaparecer. Un poco y en cierto modo lo que se había hecho en Colombia. Así que a finales del año 2006 envió a 6.500 soldados a Michoacán, que es un estado que está en la costa del Pacífico, al oeste de la Ciudad de México, con la idea de acabar con los cárteles de ese estado. No se consiguió nada porque en Michoacán se sigue traficando con droga de manera muy lucrativa para quien lo hace y sigue siendo un estado extremadamente violento. Pero no aprendió la lección. Calderón siguió redoblando la apuesta cada vez más hasta llegar a poner 250.000 hombres armados pertenecientes al ejército y distribuidos por todo México, dedicados a la lucha contra el narcotráfico. El Estado, a fin de cuentas, tenía armas, muchas, y sabía utilizarlas. Los militares son los que mejor saben utilizar las armas porque su trabajo consiste en eso, y armas que no son precisamente pistolitas de feria. Pero los narcos tenían dinero mucho más que el que pudiesen tener los militares o el propio Estado. Disponían de miles de millones de dólares en efectivo, sin contabilizar, total y absolutamente opaco, con el que podían sobornar a todo el mundo. Desde diputados a alcaldes, pasando pues por los propios policías y por los jueces. Eso es una cosa que se vio desde el principio. Bueno, estás tú librando una guerra y ellos están librándola a su manera. Estados Unidos estaba encantado y eso es una realidad y es así en aquel momento. La guerra que ellos mismos habían declarado a la droga décadas antes, pues la estaban librando otros. Y estaban poniendo otros los muertos y estaban poniendo otros las armas. Es decir, los muertos eran mexicanos y las armas también eran mexicanas. El plan maestro de Felipe Calderón era muy similar al de los gobiernos colombianos de los años 90, que además se había demostrado en su momento que funcionaba, o por lo menos funcionó para acabar con los cárteles de Medellín y Cali. Y a la vista está, bueno, ahora todos lo tenemos a la vista porque han salido, en concreto la serie Narcos, en las 2 temporadas que tiene, se ve muy bien cómo se desmontan ambos cárteles y se hace además con efectivos militares y persiguiendo a sus líderes. La idea que tenía, o el planteamiento que tenía Calderón desde el principio era descabezar a los cárteles atrapando y encarcelando a los capos. Ya, bueno, estos son organizaciones mafiosas. En el momento en que acabemos con el capo, acabaremos con el cártel. Es como cortarle la cabeza a la serpiente. Quizás se mueva un poco después de que se la cortemos con un machete, pero se dejará de mover y adiós serpiente. Un poco es esa la idea que tenía. Le digo, no era suya. Es una cosa que le habían explicado que funcionaría porque había funcionado previamente en Colombia, o había aproximadamente funcionado previamente en Colombia. Y efectivamente los capos fueron cayendo. No sé si de 40 o 45 capos que habían creado la lista, detuvieron a 30 o 35, a prácticamente todos. Y algunos cárteles incluso fueron disueltos, acabaron con ellos.
Pero entonces sucedió algo que no estaba previsto y fue sucediendo además delante de sus propias narices. Por cada agujero que tapaban se abrían 3 o 4. Sucedió que aparecieron nuevos cabecillas, es decir, por cada capo que detenían o encarcelaban o extraditaban a los Estados Unidos, aparecía otro capo u otros 3 capos y nuevas organizaciones. Es decir, tan pronto como se desarticulaba un cártel en un rincón del país, otro aparecía en el rincón opuesto o lo hacían varios, es decir, no solo se desarticulaba un cártel y de ahí surgían 4 o 5 cárteles más pequeños u organizaciones más pequeñas, que además de dedicarse al narcotráfico, pues empleaban en otro tipo de delitos como es el secuestro o el robo o la extorsión, que son en concreto estos 3, junto con el asesinato, son los 4 jinetes del apocalipsis en México hoy por hoy. Claro, no es lo mismo el asesinato que el secuestro, por ejemplo, o que la extorsión, al menos, a fin de cuentas, con la extorsión te piden dinero, pero no te matan. Se podría considerar, al lado de asesinatos como se producen continuamente en México, se podría considerar un delito menor. Y de estos delitos menores, pues debería haberse encargado la policía, o la idea es que se encargase la policía, que las policías locales, las policías municipales o estatales se dedicasen ya a ir, mientras el ejército hacía el gran trabajo con los grandes cárteles, las autoridades locales se encargarían de estos pequeños asuntos. Pero claro, no contaban, o tal vez sí contaban, el hecho es que está ahí y estaba ahí, es que la policía local y la policía estatal y los jueces y todo el sistema judicial, toda la judicatura, está tremendamente mal financiada, está muy mal pagada y además está atravesada por todos los lados por la corrupción, como un San Sebastián. Tanto jueces como policías. Es decir, que de nada sirve, absolutamente de nada, atrapar al Chapo Guzmán o, qué sé yo, a Francisco Javier Arellano Félix, del cártel de Tijuana, para sacarlos esposados por televisión con gran alarde de medios y sacarlos en las revistas, ponerlos en los periódicos, que apareciesen en la CNN en prime time para que los norteamericanos se quedasen contentos de por fin se ha detenido a este tipo, por lo tanto el narcotráfico se va a acabar mañana. Qué buen trabajo están haciendo los mexicanos. Y eso efectivamente se hizo porque tanto el Chapo Guzmán como Arellano Félix están en prisión. Bueno, el Chapo Guzmán entró en prisión, se fugó, luego le volvieron a atrapar. Pues bien, no sirve de nada atrapar a estos y ponerlos a buen recaudo, ya sea en México o en los Estados Unidos, si luego un pequeño grupo de criminales siembra el terror en un municipio, o muchos pequeños grupos de criminales siembran el terror en muchos municipios. De esta manera, la violencia, que antes se concentraba entre cárteles, la violencia a gran escala, pero entre cárteles, se mataban entre ellos, en una palabra, se generalizó a toda la población, es decir, descendió de nivel. Esta violencia de baja intensidad, este robo cotidiano, esta extorsión cotidiana, este secuestro cotidiano, una violencia de baja intensidad pero mucho más extendida, claro, no es tan visible como las batallas campales entre los cárteles. Eso mismo que había dado lugar a la intervención militar, a la declaración de guerra. Y además es muchísimo más difícil de combatir. Bastante más difícil. Cuesta colocarle un nombre. Especialmente si se tiene en cuenta que la corrupción afecta a todos los niveles del Estado, especialmente a los locales. Entonces, el problema con el que se empiezan a encontrar a partir del año 2011, 2012, ya desde luego en todo el periodo de gobierno de Peña Nieto, es que,
los pandilleros, las mafias, las pequeñas mafias locales, pueden permitirse sobornar a policías municipales y a los jueces. Y hacer que la única ley que impere en ese municipio sea la suya. Y si por una circunstancia X, entre ellas la honradez que existe y está presente, un policía o un juez decide no recibir coimas porque le parece inmoral y porque no quiere mancharse las manos, pues casi le conviene más callarse y fingir que no ve nada. Y no se le puede pedir más, no se puede pedir heroísmo a un funcionario local que está mal pagado y que además se juega la vida. En resumen, que la ley del silencio impera con una gravedad absoluta dentro de México, el interior de México. Y quien rompe ese silencio lo paga con su propia vida. Ese, de hecho, ha sido el destino de muchos periodistas. Los periodistas han mantenido, en cierto modo, y en muchos lugares, la llama de la denuncia. Desde que Peña Nieto es presidente, es decir, desde el año 2012, han asesinado en México a 36 periodistas. En muchos casos, estos asesinatos ni se investigan ni se juzgan. Se pueden ir leyendo historias, en internet hay mucha información al respecto, y algunos le dejan al leerlos, se queda uno espantado. Y ni se investigan ni se juzgan porque quien tiene que hacerlo está a sueldo de los propios criminales. Y así, entre la corrupción y la impunidad, que es básicamente lo que hay, el Estado va poco a poco desapareciendo. De ahí, por ejemplo, el auge de la seguridad privada en México, que también bate récords, o los linchamientos que se producen en algunas zonas rurales, o los grupos de autodefensa que proliferan por ciertos estados. Es decir, vecinos que, hartos de los narcos locales, de los pandilleros locales, se arman y se organizan. Y, bueno, pues abren un nuevo frente. En muchos casos, tanto la seguridad privada como las autodefensas han dado problemas. Problemas de que se han pasado al lado de los malos, en una palabra, y que han empezado a traficar ellos mismos. En resumen, que hoy por hoy nadie confía, o casi nadie confía, ni en policías ni en jueces. Es decir, en el aparato de seguridad del Estado, al que le concedemos el monopolio de la fuerza y el monopolio del derecho. Pues yo no voy a empuñar una pistola porque para eso está el policía. Yo no voy a tomarme la justicia por mi propia mano porque para eso está el juez. Pero ¿qué pasa cuando el policía y el juez son parte? Esto evidentemente tiene un arreglo muy complicado, porque no se soluciona, como muchos piensan, cambiando al presidente o cambiando a los diputados del Congreso. Bueno, esto cambiamos de gobierno, eso se pensó ya cuando llegó Peña Nieto. Bueno, Calderón lo ha hecho mal, luego que venga uno nuevo y se cambiará. Con que cambiemos al de arriba basta. Tampoco se resuelve inundando de nuevo el país con unidades militares, por no hablar de que ya poco pueden hacer contra el robo, las extorsiones de todos los días. De nada sirve tener a un equipo de militares bien entrenados, que saben manejar armas de asalto, que tienen nociones de táctica militar. No sirve para nada, para combatir con unos pandilleros de una ciudad perdida o un municipio perdido. Es decir, que las reformas tienen que venir desde abajo. Y son extremadamente profundas, como os podéis imaginar. Tienen que ser a nivel municipal y reorganizando todo el sistema judicial. Por lo que vemos que la lucha contra la violencia en México es lo mismo que la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, que vendrían a ser algo así como tres cabezas de la misma hidra que se retroalimentan mutuamente. Este es uno de los principales desafíos, por no hablar que el principal, por lo menos creo yo,
que se va a encontrar el nuevo presidente de México, el que venga después de Peña Nieto, que acaba su mandato ahora en 2018, y que es un misterio, todavía no sabemos ni quién será, ni por supuesto qué hará en este asunto. Pero desde luego, tanto el periodo, el mandato de Calderón como el mandato de Peña Nieto le han dejado lecciones que haría bien en aprovechar. Me pasa Jesús una noticia mierder de Venezuela, una noticia mierder que tiene que ver con la Navidad, precisamente de la Navidad en Venezuela, de la tristísima Navidad de este año en Venezuela, bueno, del pasado, y al paso que vamos del siguiente y del próximo. Las Navidades en Venezuela son especialmente tristes porque el país está en la ruina. Bueno, al parecer Maduro prometió, esto yo no lo sabía, me enteraba a raíz de esta noticia, prometió a los venezolanos un jamón, es decir, lo que en Venezuela llaman un pernil. Les prometió que les iba a regalar o venderles a bajo precio a través de los comités estos, los club, un pernil para que celebrasen las Navidades, para que comiesen algo, en una palabra. Pero al parecer el pernil no llegó a muchos de ellos. Así que en distintos puntos del país muchos venezolanos protestaron agriamente y dicen, oh, nos habían ustedes prometido un pernil y el pernil no nos ha llegado y ha pasado ya la Nochebuena, ha pasado la Navidad, en breve pasará el Año Nuevo y del pernil ni lo hemos olido. Así que lo que han hecho los gobernantes bolivarianos con Nicolás Maduro a su cabeza es salir por la tele en Contacto con Maduro, que es el programa de este hombre, y dar las explicaciones pertinentes. Vamos a escucharlas. Tengo que decirle algo del pernil a ustedes para que sepan, porque no me gusta quedar en deuda con nadie, y menos con el pueblo al que amo. Pero sufrimos. Yo hice un plan y hemos cumplido el plan. Navidades felices, el bono navideño, el bono Niño Jesús, los juguetes, las fiestas, la rumba, etcétera. Pero ¿qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias. Nos persiguieron los 2 barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora. Pero lo que no saben es que con saboteo o sin saboteo a este pueblo nadie le quitó la felicidad de la Navidad, ni nadie nos va a quitar la felicidad de fin de año. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Les sabotearon. Sabotearon, así, tal cual. Eso, claro, de sabotear debe de ser algo diferente a lo de sabotear. Porque primero cuenta que les persiguieron las cuentas y luego cuenta que les persiguieron los barcos, que eran gigantes, eso sí, ¿eh? No eran unos barcos cualquiera, unos barcos gigantes. No ha dicho el tonelaje ni la eslora, pero nos dice que eran barcos gigantes que se los persiguieron. O sea, en este tema sería muy oportuno una aclaración. ¿Qué les persiguieron exactamente? Porque lo mismo les persiguieron ambas cosas. ¿Qué es eso de perseguirles las cuentas? Como que ellos tenían una cuenta allí, se la fueron persiguiendo, pusieron a un tipo a perseguirle y lo de los barcos ya me ha dejado... No sé yo, como los portugueses, que son unos benditos, hicieron eso de perseguir barcos gigantes cargados de perniles. También nos lo debería explicar Maduro exactamente cómo fue la persecución, dónde fue en aguas territoriales portuguesas, en mitad del Atlántico, en las Azores, ya en el Caribe. No tenemos ni idea de dónde se produjo la persecución. Evidentemente, si hubo persecuciones que atrapó a los barcos, como piratas, a los portugueses, atrapando barcos llenos de jamones y devolviéndolos de nuevo a Portugal. No sé, quizá... Nicolás, lo mismo es que no los habías pagado. Y cuando en Portugal vieron que no habías hecho la transferencia, pues se negaron a entregar la mercancía, lo cual me parece del todo lógico y normal. Aquí en España tenemos un refrán para eso. Un refrán que dice, si quieres que te cante, el dinero por delante. Y no les has cantado, luego olvídate. Bueno, cantado les has cantado, pero el dinero no lo has soltado. Ellos eran los que te iban a cantar a ti, entregándote unos perniles. Bueno, la cuestión es que he investigado el tema. La Contracrónica es el programa que
que empiezan o terminan los otros, me gusta contrastar todas las noticias y escucho una parte y me gusta escuchar la otra. He investigado sobre este tema y en un periódico portugués, en el periódico Observador, he encontrado la razón, es decir, exactamente qué es lo que ha pasado. Resulta que Maduro no les ha pagado el pernil del año pasado. Es decir, también pidió perniles portugueses, dice que compró todos los de Venezuela, pero claro, Venezuela ya sabéis cómo tiene la estructura productiva del país, que se produce entre poco y nada, entonces no debe de haber muchos perniles disponibles, perniles de cerdo, ¿se entiende? Y tiene que importarlos. En este caso, pues se fue a Portugal, que deben de tener unos precios buenos, no tengo ni idea la razón. Desde luego, los jamones en Portugal, si son tan buenos como los de España, son de primera. Y Portugal y España compartimos la misma tierra, así que tienen que ser de primera. Vamos, creo que no he comido nunca jamón portugués, pero le doy mi confianza, porque el extremeño que está al lado es un jamón fantástico. La cuestión es que el año pasado les compraron 40 millones de euros en jamones, en perniles para las Navidades. Y al parecer, pues no se los han pagado todavía. De tal manera que paralizaron el envío. Bueno, primero nos pagas los del año pasado, que te los dimos a crédito. Hemos esperado un año y no has soldado un céntimo, y ya luego veremos si te enviamos los siguientes. Claro, normal, yo tampoco lo haría. Normal que no quieran estas empresas portuguesas, que no Portugal, es decir, el gobierno portugués no vende perniles, se dedica a otras cosas, pero no a vender perniles, eso lo harán las empresas del ramo en Portugal, las ganaderas, o las empresas cárnicas que se dedican a vender esto. Pues si yo fuese una de esas empresas cárnicas, me deben 40 millones de euros, pues lo que no quiero es que me deban otros 40 millones y el año que viene tenga un problema y un agujero de 80 millones, que no estamos hablando de 40 céntimos, sino de 40 millones de euros. En fin, bueno, ya hemos desentrañado el secreto de los perniles venezolanos y además hemos escuchado un poco a Nicolás Maduro, que nunca está de más. Vamos a terminar el programa, vamos a hacerlo como siempre con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario sobre el tema este de Tabarnia. La República de Tabarnia, pese a la ley, es efectivamente un espejo de la República de Cataluña pese a la ley. Ridiculizar a quienes apuestan por la política esperpento tendría la utilidad de la crítica jocosa e inteligente si los grotescos tuvieran sentido del ridículo. Pero este es el segundo sentido que huye ante la irrupción del patrioterismo, justo detrás del sentido del humor. Digerir el fracaso colectivo que supone el secesionismo catalán apoltronado a las instituciones va a requerir sentido del humor. Mucho, pero no solo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Mañana ya sabéis, es día 30, el penúltimo día del año, y el penúltimo día del año va a ser, como que hay un fin de semana, igual que pasó en Nochebuena, pues vamos a tener contraplano. Va a ser, eso sí, el último contraplano del año 2017. Así que, queridos amigos, hasta mañana.